Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la asistencia y, por supuesto, dar las gracias a los organizadores, a Miguel Ramos y a Lourdes Márquez, por haber contado conmigo para esta jornada que me parece de un tema muy interesante. Bueno, todos sabemos de lo que trata. Estamos hablando del tricentenario, ya llevamos varios meses hablando del tema. Y bueno, simplemente por centrar un poco el tema, todo el mundo sabe del tricentenario que estamos colaborando, es porque se pasaron la casa de contratación y el consulado de Mercaderes, se pasó de Sevilla a Cádiz y a partir de entonces la ciudad prosperó. Bueno, yo lo que voy a hacer es una visión, una panorámica general sobre la colonia irlandesa concretamente, y ya luego Lourdes pasará a hablar pues, del caso de su familia. Bueno, pues como he dicho anteriormente, el hecho de que se firmara en 1717 el traslado de la casa de contratación a Cádiz hizo que, como el profesor Busto nos dijo hace 2 semanas, la población creciera exponencialmente. Y aquí lo vemos en la transparencia. En el 68 había 65.000 habitantes y ya en el 87 72.000 habitantes. Estamos hablando de personas que vivían en el casco histórico. Además, tenemos que recordar que era la 4ª ciudad de España en el número de habitantes. Primero estaba Madrid, Barcelona, Sevilla y después Cádiz, igualada con Valencia. O sea, que estamos hablando de una población, de una ciudad en ese momento de una importancia enorme. Bueno, pues es muy interesante el tema de los viajeros. Los viajeros que recorrieron Europa fundamentalmente son los jóvenes británicos que, para formarse, se dedicaban a hacer un tour por toda Europa. Como aparece en la transparencia, se llama el Gran Tour. Como aparece aquí, veis que partían de Londres, iban a Ámsterdam, es decir, recorrían varias capitales europeas y España no se encuentra en ese tour. No obstante, había muchos de ellos que se aventuraron a venir a este país, les parecía que era un país exótico por lo desconocido. Entonces, todos esos viajeros han dejado escrito todas sus visiones, y eso nos ayuda muchísimo a conocer nuestra ciudad en aquel momento. Así vemos, por ejemplo, el reverendo Townsend, lo que nos escribe: la ciudad de Cádiz ocupa un promontorio en el extremo de una península. No está unida a la isla de León más que por una calzada. Está bañada al este por las aguas tranquilas de una buena rada, pero al oeste es abierta y está expuesta a toda la furia del océano. Las calles son estrechas, pero bien pavimentadas y limpias. La parte más hermosa de la ciudad es la que está vuelta hacia el puerto de Santa María. Allí las casas son altas, construidas de piedras de sillerías blancas y adornadas con balcones pintados. Pero además tenemos este testimonio del cónsul general de Inglaterra en España, Alexander Munro, de lo poco que he visto. Es la ciudad más capital de España, fundamentalmente por su comercio y la extraordinaria manera en que se desarrolla, como habrá observado en mis anteriores cartas. Tuve la suerte de encontrar esta cita en los documentos que encontré en el archivo de Londres. Después de varios días de pesquisa, de no encontrar casi nada, tuve la suerte de empezar a encontrar cosas, y cuando llegó esta cita, bueno, fue muy emocionante, por eso le tengo especial gusto a esta cita. Pero vamos a hablar de los antecedentes históricos, porque en la actualidad, cuando hablamos del Reino Unido, estamos hablando de Inglaterra, Escocia, el País de Gales e Irlanda del Norte. Pero esto no siempre fue así. En aquellos momentos, en el siglo XVIII, Inglaterra era el reino y los demás eran como colonias. Con lo cual estamos hablando de un momento histórico diferente. Tanto es así que en los documentos de la época se diferencia completamente cuando son escoceses, cuando son irlandeses, cuando son ingleses, siempre dejando claro quién era cada cual. Y además podemos decir que la historia de Irlanda e Inglaterra siempre ha tenido bastante rifirrafe. Irlanda pasó a formar parte del Reino de Inglaterra en el siglo XII. Entonces, a partir de entonces, hubo bastante rivalidad entre las dos naciones. A esto se une una población muy heterogénea en Irlanda en el siglo XVIII. Tenemos lo que llamamos los Old Irish, que eran los oriundos, los que estaban allí desde siempre, los que eran la población autóctona, dijéramos. Los Old English, que son los que llegaron en migraciones a partir del siglo XII, que fue conquistado, y los New English, que fueron los que llegaron a partir del siglo XVI, XVII. O
sea que tengo una población variopinta. A eso se une la diferente religión. Los dos primeros grupos católicos, el último protestante. Y ya su momento álgido de enfrentamiento fue el enfrentamiento Jacobo II y Guillermo III, el primero católico, el segundo protestante. Finalmente, Jacobo II, el católico, huye, tiene que marcharse por las rivalidades que existen. Guillermo III se proclama rey, se marcha a un país católico, se marcha a Francia. Y con él marchan muchos irlandeses, porque empiezan a ser perseguidos de muchísimas maneras. Le quitan muchos derechos y viven de una manera que hasta ese momento no tiene nada que ver con su vida anterior, y marchan. Esos son los que le llamarán wild geese, que es como pato, no me sale la palabra, ganso salvaje. Lo menciono porque luego estas dos palabras van a aparecer en otra transparencia más adelante, por eso lo menciono. ¿Y a dónde emigraban? ¿Qué hacían? Aparte de los países que iban a Francia, como digo, y España fundamentalmente, por ser países católicos, cuando venían a España se alistaban en las unidades del ejército de regimientos de irlandeses que eran Ibernia, Ultonia e Irlanda, para luchar fundamentalmente contra Inglaterra. También podían ser estudiantes y clérigos que se alojaban, que se asentaban en los colegios y en los seminarios con el fin de formarse en la religión católica y luego volver a Irlanda para llevar la religión católica allí. En la administración tenemos casos como Ricardo Bull, como O'Donnell y el conde O'Reilly, del que hablaremos más adelante. Y por último los comerciantes, que son de los que hablaré yo dentro de un momento, que son los que hablaré sobre todo fundamentalmente relacionados con Cádiz. Cuando estos irlandeses emigraban, o cualquier extranjero, cuando emigraba a España, podía tener la categoría de vecindado o domiciliado o transeúnte. En el primer caso eran personas que podían ejercer su profesión. Tenían que ser personas que llevasen un número de años viviendo en España y además tenían que ser fundamentalmente imprescindible ser católicos. En cambio, el transeúnte no podía desarrollar su profesión. Los irlandeses, como católicos, tenían un tratamiento privilegiado y derecho con los españoles. Los irlandeses eran, para los españoles y para la corona, eran algo muy cercano a nosotros. Siempre se lo tuvo muy en consideración frente a los ingleses. Bueno, este es el plan del siglo XVIII y la parte habitada es la parte que es rosada. Y aquí están los barrios. Había 19 barrios. Si ven los nombres, algunos nombres se mantienen, algunos han cambiado, pero que varía bastante de lo que es actualmente. Sobre todo ese 19, que es extramuros, no tiene nada que ver con nuestros extramuros de actualmente. Y esta población comerciante fundamentalmente vivía en esas casas que he comentado antes, la cita de Townsend, que miraba a la bahía, y que eran esas casas que estaban también edificadas, y era ahí, era la zona que se asomaba a la bahía, la parte noble de la ciudad, y donde solía vivir la burguesía mercantil gaditana. La burguesía mercantil gaditana se denomina a todo ese grupo de personas que empezaron a hacer dinero. Tenemos que tener en cuenta que hasta la fecha el honorable era el noble por su linaje. A partir de este momento también se considerará honorable a toda aquella persona adinerada. Es algo reciente en el siglo XVIII. Pues todas esas personas ya sabemos que viven en esas casas palacios tan magníficas que tenemos en Cádiz. Tienen que, bueno, todo el mundo las conoce, pero por si hay alguien de fuera, se organizan alrededor de un patio. En ese patio es donde algunas dependencias de ese patio es donde se utilizaban como almacenes. La entreplanta es donde estaba el escritorio del comerciante, es decir, el despacho. La primera planta era donde vivía la familia y la planta última es donde residía el servicio doméstico. Tengo que decir que estas fotos pertenecen a la exposición Interiores Robados de don José Manuel Vera Borja y que me la ha cedido muy amablemente. Y esas casas, por supuesto, estaban coronadas por esa torre, mirador, que hace poco precisamente se ha presentado un libro sobre las torres. La torre mirador, todo el mundo decía que era para ver los barcos venir, pero también era una cuestión de prestigio social.
Las islas británicas, hablo aquí, irlandeses, escoceses, ingleses, aunque casi todos eran irlandeses, vivían en los barrios que están coloreados, es decir, los barrios más nobles de la ciudad en ese momento. ¿Y a qué se dedicaban? Pues se dedicaban, como ven, la parte superior de la transparencia, el bloque más alto, pertenece a los comerciantes. Y a continuación a los dependientes, es decir, las personas que trabajaban con el comerciante, los escribanos, el contable, etc. Si uniéramos todo lo que está relacionado con el comercio, es decir, aprendices, mercaderes, tenemos que más de un 60% de la población de los que procedían de la isla británica se dedicaban a los negocios, en azul, y a otras profesiones en verde. ¿Y de dónde procedían los irlandeses? Dos ciudades fundamentales. Waterford, bueno, el condado de Waterford, además de la ciudad, y Dublín, además de Cork, Kilkenny, Galway. ¿Y por qué esas dos ciudades? Bueno, de Dublín se hizo una capital administrativa. Entonces, claro, como he dicho anteriormente, los irlandeses no contaban para nada, no querían a los irlandeses en su ciudad, con lo cual fueron echados de la ciudad. ¿Y por qué Waterford? Porque fue una ciudad amurallada y los echaron también fuera de la ciudad. Entonces fueron dos enclaves con una persecución muy importante contra los irlandeses. Bueno, pues cuando llegaban cuando llegaban a Cádiz o cuando llegaban a otras ciudades, montaban unas sociedades mercantiles con una base fundamental, y era la confianza. Confianza en la nación y en la familia. Es decir, montaban empresas preferentemente con personas de su misma nacionalidad y si podían ser de su misma familia, mejor. Por eso encontramos pues, empresas formadas por hermanos, formadas por tío y sobrino, padre e hijo, amigos, y suegros y yernos. Esto no podemos perder de vista, importantísimo. Los yernos potencialmente prometedores. Es el novio que se le buscaba a la niña. A la niña había que casarla y había que casarla bien, no se podía casar con cualquiera. Tenía que casar con alguien que si era de la misma nacionalidad, mucho mejor, y alguien que fuera potencialmente prometedor, es decir, alguien que tuviera posibles, y alguien que fuera del negocio. Por lo tanto, se buscaban parejas de la misma nacionalidad, de la misma familia, o, si no podía ser ninguna de estas dos cosas, del propio entorno empresarial. Es decir, esto era una estrategia para establecer, mantener o mejorar la empresa. El matrimonio no tenía casi nada que ver con el amor, tenía que ver con los negocios. Se pensaba en el futuro de los negocios. El futuro de los negocios pues, consistía en eso, en mantener la empresa a través de los hijos y después de los nietos. Por eso, esto fue realmente una estrategia empresarial. Y lo vamos a ver en estos ejemplos. Lorenzo Carroll casa a su hija Francisca con un amigo suyo, que es Nicholas Lambton, y un sobrino de este, que es Thomas Juan Power, por los tres juntitos, montan la empresa Carroll Lambton Company. Es decir, Lorenzo Carroll se buscó a Nicholas Lambton para poder montar la empresa, casó a su hijo con él. Otro ejemplo, Lorenzo Ley casa a Margarita Patricia con Juan Van Halen y a Mariana con Miguel Bohr. Y montan la empresa Ley Van Halen Accord. Aquí no había que se escapara. Aquí el hierro estaba ya agarrado. Por lo tanto, los matrimonios eran convenidos. Fijaros algún ejemplo que son algunos de la edad. Mariana Ley, que la proyectó anteriormente, 18 añitos. Casada con Miguel Bohr, 34. María Candelaria Genet, 19. La casan con Pedro Felipe Benet, 43. Y Catalina, un hombre y Bartolomé Balbán, no lo puesto, pero también tenían unos 20 años de diferencia. Matrimonio convenido, a la niña se la casaba bien, daba igual que a la niña le gustara a él o no le gustara. ¿Qué ocurre? Que entonces en esta fecha es muy curioso, porque cuando empecé a estudiar este tema,
vi que en el año 1753 se promulga una ley en Inglaterra que es An Act for the Better Preventing of Clandestine Marriage, que significa ley para prevenir los matrimonios no clandestinos, sino secretos. En español hay dos palabras para ese tipo de matrimonio, puede ser secreto o clandestino, pero de lo que estamos hablando son secretos, pues en inglés es clandestino. Bueno, pues eso fue en el año 53. Unos años más tarde, en el año 76, se promulga en España la pragmática sanción para evitar el abuso de contraer matrimonios desiguales. Es decir, había que legislar un poco el tema de los matrimonios. ¿Qué estaba pasando aquí? Y es muy curioso porque hay cosas que son muy parecidas. Se necesita el consentimiento de los padres si son menores de una edad. En España, 25 años, en Inglaterra, 21. Tienen que casarse ante un sacerdote entre las 8 de la mañana y las 12 de la mañana. Se tienen que leer 3 amonestaciones en 3 domingos consecutivos en la iglesia. Y, por supuesto, se tiene que pasar por el registro parroquial. ¿Pero qué ocurre? Pues ocurre que la tasa de mortandad era muy grande y había que casarse rápidamente. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos necesitaba algo del otro. El marido necesitaba a alguien que cuidase de sus hijos y ella necesitaba a alguien que la mantuviera, con lo cual era un beneficio mutuo. El derecho romano prohibía casarse entre un año, por aquello de que por el tema de la paternidad no había cosas de ADN ni nada de eso, entonces había que preservar un poco la paternidad, saber quién iba a ser el padre de aquel niño que iban a nacer. Eso por un lado, y otro por respeto al fallecido. Es decir, a veces ese tiempo de luto, ese año, no se guardaba. ¿Y esto qué dio lugar? A los matrimonios secretos. Es decir, los matrimonios secretos eran unos matrimonios que normalmente, varias razones. Una de ellas, el tiempo de luto, no se mantenía. ¿Por qué no se mantenía el tiempo de luto? Pues por lo que he dicho. El marido necesitaba a ella, a la mujer, para que le cuidara a los hijos, y ella, el marido, para que la mantuviera. Y a veces él tenía que marchar a América y quería dejar a los hijos y todo asentado, entonces quería casar antes de marcharse. También a veces por esa diferencia de edad que mostré anteriormente, pues en algunas ocasiones como que no estaba bien visto. El parentesco, el lazo con sanguinidad, primos, tío y sobrina. ¿Y qué se hacía? Bueno, pues se casaban, ya no se casaban entre las 8 de la mañana y las 12 de la mañana, se casaban por la tarde e incluso por la noche. No había amonestaciones ya. Y las razones de por qué se casaban en secreto se decía únicamente verbalmente, no aparece escrito. Y normalmente los casaba un sacerdote que era pariente. Pero vamos, que todo esto hay registro. O sea, el archivo diocesano tiene los libros de matrimonio secreto. O sea, yo lo he podido consultar. Se llama así, matrimonio secreto. O sea, que era secreto porque no era a la luz pública, pero bueno, había un registro de ello. ¿Y qué huellas han ido quedando de todos estos matrimonios que he ido contando de todas estas sociedades mercantiles? Bueno, pues hoy tenemos la suerte de contar con una de los descendientes de Bach y los Butler, después también los Day, los O'Doherty, Ricardo, pero vamos a ir viendo también qué huella física, cosas que se vean, que han dejado. Bueno, pues Pedro Alonso Crowley. Pedro Alonso Crowley, bueno, debo decir que este cuadro está en el Museo de las Cortes y la fotografía me la ha cedido muy amablemente su director. Bueno, Pedro Alonso Crowley era una persona con una gran biblioteca, era un gran coleccionista de monedas, tenía también grandes cuadros y tenemos la suerte de que vivía en lo que es ahora mismo la calle Manuel Francés, antes de la calle de Doblones. Yo hace ya mucho tiempo, cuando empecé con estas investigaciones, fui a ver la casa, estaba en muy malas condiciones, y recuerdo que había una señora y le pregunté, ¿usted sabe hay un escudo de armas ahí arriba? Le pregunté, ¿usted sabe esto que viene y todo haciendo la tonta? Y dice, ¡ay niña! Era muy jovencita. ¡Ay niña! No tengo ni idea de esto, no sé quién es esto. Total, que bueno, que ahora ya sí lo sabemos, ¿no? Pero comento esto porque la casa estaba en muy malas condiciones. Pero hace unos años, las personas que residen allí decidieron que había que rehabilitar la casa. El director del Museo de las Cortes se enteró a tiempo. Entonces la casa se ha rehabilitado en condiciones. Digo en condiciones porque se mantienen los frescos que hay en la casa. Bueno, tenía muchas fotos, no me voy a proyectar esta todo.
La de la izquierda vemos la escalera con los frescos y a la derecha vemos que hay como una especie de jaula. Bueno, eso estaba porque Pedro Alonso Crowley vivía arriba y para que no le entrasen a robar todas las cosas que tenía. Pero fijaros, bueno, al mismo tendría una puerta de seguridad, pero entonces ya tenía esto y todo. Más huellas que tenemos en Cádiz. En el Hospital de Mujeres, Lorenzo Caro y Lorenzo Ley tienen sendas capillas y están enterrados a los pies de ella. Incluso Lorenzo Careo financió la sacristía, y en ese azulejo se puede ver. Esta sacristía pertenece a don Lorenzo Careo y Eugenia, es decir, que es una huella patente que tenemos, ¿no? Pero bueno, la huella fundamental la puso el conde Oreilly, del que en Cádiz sabemos poco, ¿no? Tengo un compañero de proyectos de investigación que ha mencionado antes Miguel, que está precisamente trabajando en una biografía, la tiene ya bastante avanzada, una biografía del conde Oreilly, que bueno, pues saldrá a la luz, bueno, para salir a la luz la publicación nunca se sabe, pero bueno, esperemos que sea pronto. Bueno, pues el conde Oreilly nació en Pastrana, que está cerca de Dublín, en 1723. Muy jovencito vinieron a España, se instalaron en Zaragoza, y él con 11 años ingresó en el regimiento de Ibernia. A partir de ahí fue progresando en su carrera militar y llegó a ser gobernador de Luisiana en 1769. Lo que pasa es que ahí tuvo un comportamiento bastante duro, tan duro que a partir de entonces se llamó el Sanguinario. Mató a multitud de personas y bueno, regular. A continuación lo mandaron en una expedición contra Argel en 1775 y ahí tuvo un fracaso estratégico militar, tanto así que los militares no querían ni ver, pero era el objeto de derecho de Carlos III. Entonces a Carlos III yo creo que fue un poco de izquierda, pero bueno, lo mandó a Cádiz, que estábamos entonces ya un poquito lejanos de Madrid, que es lo que le gustó a él, ¿no? Está en las altas esferas. Con lo cual llegó a Cádiz como capitán general de Andalucía y gobernador de Cádiz. Y la verdad que tuvimos la suerte de que viniera. Tuvimos la suerte porque fijaros lo que nos dice este viajero. Cuando llegué a Cádiz en 1785, O'Reilly gobernaba, o mejor dicho, reinaba en la ciudad. Y hay que reconocer que bajo su gobierno la ciudad progresaba en casi todas las manifestaciones. Pero ahí no queda. Bueno, casi todos los viajeros hablan de él, pero nada más quería mencionar un par de ellos. Y está Alexander Munro, el cónsul general que he comentado, eso también lo encontré en los archivos de Londres, nos dice: el capitán general de Andalucía y gobernador de esta ciudad, el conde O'Reilly, ha ejecutado maravillosas mejoras en los edificios y casas de esta ciudad, pavimentando las calles, construyendo jardines, promocionando las artes y las ciencias, aprovisionando a los pobres, a sus hijos, etc. Y aquí tenemos el reglamento de policía, que si ven al final, aquí, y mandado observar por el excelentísimo señor conde O'Reilly, su gobernador, en 1781. Para que se vea todo eso que ha comentado antes el viajero, efectivamente fue obra de O'Reilly. Pero su máxima obra fue el hospicio. El hospicio albergaba a todo aquel que no tuviera cómo mantenerse, tanto niños, hombres, mujeres. Y nos dice Townsend: generalmente reina allí la limpieza y todos los que allí son recibidos están limpios, bien vestidos y bien alimentados. Cuidan de instruirlos en la doctrina cristiana, les enseñan a leer, escribir y la aritmética. Instruyen a los muchachos en los telares del tejedor y en las artes mecánicas. Las muchachas hilan la lana, el lino y el algodón. Hacen punto, encajes o son empleadas en otras labores de su sexo. Este mismo viajero, Townsend, unas páginas más adelante, hace una crítica porque dice: a ver, si todos estos están aquí tan cómodos, pues más se les da una pequeña paga. Si todos estos están aquí cómodos, ¿cuándo se van a ir a trabajar? Si están aquí encantados. Entonces hace una pequeña crítica. Y a su muerte, el sacerdote Manuel Gil, en Cádiz, escribió una oración fúnebre. Esto que se ve aquí tan mal es que es la portada de la oración fúnebre, que se encuentra en malas condiciones,
pero es muy interesante porque el sacerdote va desarrollando, va hablando todo aquello que ha hecho O'Reilly y que no se le había ensalzado, todo aquello que se había hecho, no se había reconocido, pero no se había reconocido por eso, porque tenía fama de ser una persona muy dura, tenía, al parecer, tiene un carácter desagradable. Entonces no era una persona, en principio no era una persona querida, amable, con la que la gente se pudiera relacionar fácilmente. También tuvo una, para colmo, tuvo una pequeña desgracia, y es que el 14 de febrero de 1794 se inaugura en el pueblo de Santa María el puente de San Alejandro, un puente de madera, todo el mundo eufórico, el puente maravilloso de O'Reilly, todo el mundo en el puente, y el puente se inaugura. Se hunde el puente y se ahogan. En unas crónicas dicen más de 100 y en otras dicen que llegaron hasta cerca de 400. A partir de entonces, con toda la historia que llevaba detrás, se decía que lo que este hombre era un gafe y que no había por dónde coger. Entonces el pobre tiene una historia negra detrás. Pero la verdad que a nosotros en Cádiz hizo muchísimo por Cádiz, hay que reconocerlo, y la verdad cuando Oscar termine el libro, yo creo que va a ser un éxito. Vamos a volver a San Lucas. En San Lucas también voy a ver ciertas cositas de algunas ciudades de la provincia. En San Lucas tenemos la Casa Arizón. Félix Arizón era un cargador de India y él comercializaba con vino. Bueno, tengo que decir que la mayoría de los extranjeros que vinieron a la zona de la Campiña de Jerez o del puerto con temas relacionados con el vino, según el profesor Ramos, una de las razones es porque el inglés, el irlandés, demandaba un vino más dulce, un vino envejecido. Y los bodegueros no querían envejecer el vino, pues claro, lo tenían en las botas y aquello se envejecía, pero no tenían rentabilidad para él. Dicen que eso es una de las razones por las que hay autores que dicen otras razones más, pero bueno, simplemente para que sepan un poco por qué tenemos tantos nombres extranjeros en la zona relacionados con el vino. Bueno, pues uno de los que comercializaba con vino era Félix Arizón. Hizo una casa magnífica, una casa que hasta hace unos años estaba en muy malas condiciones, una casa en la que tenía a la derecha el escudo de armas, pero afortunadamente unos empresarios han hecho de esa casa un hotel. Es el Hotel Casa Palacio Arizón, digno de ver. Tiene una pequeña también leyenda negra, y es que uno de los no Félix, sino Diego Arizón, pues marchó a América con el barco. A la vuelta mata a su señora y mata a su mayordomo porque había cometido adulterio. Pero el tema es que a ella la empareda. Entonces, ahora en el hotel, yo he preguntado, que yo estaba en el hotel, no me he quedado dormido, por si acaso. Y he preguntado a la gente que trabaja allí y si había visto, porque dicen que se pasea, que la dama blanca, que lo llaman, se pasea por los pasillos. Yo pregunté, y me dijeron que de momento nadie la había visto, pero se viste. Sí visité esta habitación que tiene el oratorio, y es impresionante, porque es todo fresco, una maravilla. Pero la verdad que da un poquito cosa quedarse ahí, Da un poco, y sobre todo bien sabiendo lo de las paredadas. Este es uno de los patios que de verdad es precioso el sitio, En el puerto tenemos los Terry, que procedían de Cork. Osborne procedía de Exeter, de Inglaterra, pero trabajaron en un principio con Duff, que fue cónsul británico en Cádiz, y Gordon, que eran escoceses, pero bueno, que sepa que todos estaban relacionados. Y Jan Jerez, O'Neill fue uno de los primeros que llegaron, que establecieron las bodegas. Él era Tom O'Neill, Rafael es posterior. Pero ven a la derecha, Wild Geese hizo un vino recordando a sus antepasados que habían huido. Por supuesto, Domecq. Todo el mundo piensa que Domecq procede de Francia, en parte. Procede realmente de Patricio Murphy. Patricio Murphy fue un irlandés que llegó a Jerez con la idea de montar una fábrica de telares. Y a los 5 años vio, empezó a ver con la fábrica de telares, pero empezó a ver el negocio que podía dar el vino. Y entonces montó con Juan Hawley, porque él estaba un poco mal de salud,
un colega suyo, francés, montaron una bodega. Muere Murphy sin descendientes, porque estaba soltero, y Juan Jauregui tiene como socio a sus sobrinos. Muere Juan Jauregui y los sobrinos se hacen cargo de la empresa. Finalmente, a partir del 94 empieza la gran crisis y ya por fin, ya en el 19, llega Pedro Domecq, que era sobrino nieto de Jauregui, es decir, era el hijo de la hermana de Jauregui, que sí es francés, porque nació en Francia, pero que sepamos que las raíces son irlandesas. Por supuesto, el fino San Patricio, que también procede de Watford. Y bueno, pues esto es lo que yo tenía que contar para la panorámica general. Ahora tengo la suerte de contar con Lourdes, experta en su propia familia, y entonces pues, nos va a hablar ahora de su familia. Y ya, pues, he terminado. Muchas gracias.